Nuestro foro en la mañana de hoy se titula Desafío y oportunidad para la profesión legal, las dos caras de la demografía de Puerto Rico, analizadas desde el derecho internacional. AARP de Puerto Rico y el Colegio de Abogados y Abogadas han aunado esfuerzos para promover que exista una visión más amplia del rol del adulto mayor en el sistema legal y el derecho en Puerto Rico. Por eso queremos agradecer a dos comisiones del colegio que han sido instrumentales en el desarrollo de esta actividad. La Comisión sobre los Derechos de las Personas de Mayor Edad, que preside la licenciada compañera Giselle Lombardi, que está aquí, y la Comisión sobre los Derechos de las Víctimas de Delito, que preside la compañera licenciada Astrid Soto, que también se encuentra con nosotros en la mañana de hoy. Para aquellos de ustedes que visitaron nuestra mesa de registro, me imagino que habrán recibido esta moneda o ficha que tiene dos caras. Esto no lo pueden redimir en ningún casino, dicho sea de paso, ¿saben? Esto es para propósitos educativos únicamente. Por un lado tiene la palabra potencialidad y por otro tiene la palabra vulnerabilidad. Y para aquellos que a lo mejor conocen programas de rehabilitación, saben que en algunos programas de rehabilitación a las personas les entregan una ficha según van progresando y avanzando, sobre todo en sus primeras 24 horas de rehabilitación. Y quiero que sepan que nosotros, muchos de los que estamos aquí, estamos en rehabilitación, pero de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver el mundo y de nuestra forma de percibir lo que es el proceso de vida y el proceso de envejecimiento. Así que por eso el propósito de la ficha, porque estamos mirando las dos caras de un mismo proceso de vida, que es el envejecimiento. Ayer estuvimos visitando unas universidades y un joven de 17 años nos dijo una verdad ineludible, que es: envejecientes somos todos. Y lo dijo él espontáneamente y nos estuvo muy ameno, pero a la vez nos ilustró mucho, ¿verdad?, con esa frase. Así que los invito a que examinen las dos caras de la moneda con nosotros en la mañana de hoy, de potencialidad y vulnerabilidad. Y para disertar un rato sobre este tema, hemos invitado un recurso a quien tuvimos el placer de conocer hace unos años atrás en una conferencia internacional de envejecimiento que ocurrió en México. Vamos a comenzar con una presentación de este recurso que les voy a presentar a continuación. Luego haremos una breve pausa, un breve receso, y la segunda parte pues será el periodo del panel de comentaristas, a quien también les vamos a presentar. Hemos armado un excelente panel para comentar sobre la presentación de nuestro orador principal. Él es Marcos Acle Mautone, quien es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de Uruguay. Tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Londres, Reino Unido, y formación de posgrado en Derecho del Consumidor, Gestión de Proyectos y Financiamiento para el Desarrollo. Marcos Acle se desempeñó como asesor jurídico en firmas privadas y en proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su país natal de Uruguay. Fue asesor jurídico y gerente de proyectos en el Departamento de Desarrollo Social de la Organización de los Estados Americanos, mejor conocidos como la OEA, con sede en Washington, D.C., y oficial de Derechos Humanos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. Entre otras áreas, fue oficial a cargo de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo a cargo de negociar una convención sobre los derechos humanos de las personas mayores y asesor principal sobre los derechos de las personas mayores en el Departamento de Desarrollo Social de la OEA, donde escribió artículos y coordinó estudios en el tema en cercana coordinación con Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud. A raíz de esta experiencia resultó ser electo como miembro de la Comisión de Derecho y Envejecimiento de la American Bar Association. En la actualidad, Marcos Acle se desempeña como gerente de cooperación de la Oficina Subregional para el Cono Sur de la Secretaría General Iberoamericana, o CEGIP, con su oficina sede. La organización tiene sede en Madrid, España, pero está ubicado en Montevideo, Uruguay. Es responsable de la interlocución de la organización con los 25 programas, iniciativas, proyectos adscritos y redes iberoamericanas
incluyendo el Programa Iberoamericano de Adultos Mayores y con las agencias de cooperación de los países de la región. Así que agradecemos al Colegio de Abogados por habernos permitido a AARP de Puerto Rico a invitar a este recurso Marcos Acle Mautones para visitarnos a Puerto Rico y además de compartir su experiencia y conocimiento, también a la vez poder absorber un poco de nuestras vivencias aquí en el país, porque ciertamente, y veo muchas caras aquí de gente dedicada a la causa del adulto mayor, a quienes les doy la bienvenida también. Quiero que le demos una calurosa bienvenida y aplauso al doctor Marcos Acle Mautones. Adelante. Buen día, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, muy contento de estar en Puerto Rico por primera vez. Me enamoré de su país y eso que estuve 24 horas captivo de Eddie Olivera, con quien generé un sano síndrome de Estocolmo. Pero lo poco que pude ver de Puerto Rico me fascina y es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias. Pongo la presentación. ¿Se ve? Bien. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Abogadas y Abogados y a AARP, particularmente a José Acarón, con quien tuve el gusto de conocernos en el año 2012 en México. E increíblemente me recordó desde aquel momento y tuvo la iniciativa de invitarme a esta conferencia. Muchas gracias. Por supuesto a Eddie Olivera, a Luz González y al resto del equipo que hicieron posible que esté aquí. También a los profesores Hernández, Campos y Bosques de las universidades de Puerto Rico, del Colegio Universitario y de la Interamericana, que ayer tuvimos desde las 6:30 de la mañana con el licenciado Eddie Olivera dando vueltas por Puerto Rico y hablando con estudiantes de diferentes edades, contextos, niveles de educación jurídica. Fue una experiencia extraordinaria. Y por supuesto, con los integrantes de este panel es un honor estar aquí con ustedes. Rápidamente, contarles en qué va a consistir mi presentación. Y desde ya les hago la aclaración. En cualquier momento, por favor, interrúmpanme y comenten, porque yo no vengo a enseñar aquí, sino simplemente a encender un debate sobre un tema que personalmente me fascina. En el módulo 1 vamos a hacer un breve repaso sobre los conceptos de envejecimiento y vejez, la nueva realidad que hay desde el punto de vista demográfico y el nuevo paradigma desde el punto de los derechos humanos, como una temática históricamente tratada desde la medicina o la gerontología fue dando paso a una mirada desde el derecho. Particularmente, la respuesta y evolución de los derechos humanos. Hay un movimiento a nivel internacional y en algunos países destinado a tener una mirada de derechos sobre el tema, que les voy a describir a grandes rasgos los principales hitos a lo largo de esa evolución. Y luego repasamos algunas instancias prácticas, muy por arriba de políticas públicas y en particular de acceso a la justicia, que es la respuesta en lo concreto en nuestros países, los países que fueron adoptando este paradigma de derechos a nivel nacional. Y finalmente, esto es solo un atrevimiento y porque me pidió Eddie, pero voy a hacer algunos comentarios sobre la ley de Puerto Rico, pero ahí voy a dejar paso al panel porque honestamente no conozco el contexto ni las otras leyes que puedan influir en esa ley, pero mi impresión general es que es una ley que para 1986 era muy avanzada y se adelantó a conceptos que a la postre se adoptaron en Naciones Unidas. Empezamos. Módulo 1. Envejecimiento y vejez. ¿De qué hablamos cuando hablamos de envejecimiento y vejez? Como dijo el chico ayer en el colegio universitario, que yo no había dicho 5 palabras y ya los chicos habían tirado 3 o 4 conceptos y habían empezado a debatir entre ellos. Fue fabuloso. Envejecimiento es un proceso colectivo como sociedad, pero también un proceso individual. Y en ambos casos es heterogéneo, no se puede generalizar qué pasa con el envejecimiento. Luego está el concepto de vejez. Y ahí tiene varias facetas, la cronológica,
la edad que tenemos según el paso del tiempo, la fisiológica, cómo nos sentimos, la psíquica y la social. La fisiológica, perdón, la respuesta del organismo en cuanto al paso del tiempo, la psíquica, cómo nos sentimos, y la social. Y voy a hacer énfasis hoy en la social, dentro de un rato. Primero voy a empezar con el envejecimiento como proceso colectivo. Es un logro de la humanidad. Nos está yendo bien en líneas generales. La gente, hay menos mortalidad infantil y la gente vive más. Bien nosotros, estamos evolucionando. Influyen en algunos países las migraciones, como es el caso de aquí, que también contribuyen a que haya un proceso de que la población de más de 60 años en América del Caribe vaya envejeciendo. En los últimos años, en América del Caribe, de 52 pasamos a 74 años de esperanza de vida. Aquí tengo otras cifras interesantes, pero más o menos van captando la idea. Hay una transición demográfica, así se llama este fenómeno. Además del aumento de la población mundial. Fíjense que había 2.500 millones de personas en la mitad del siglo pasado y hoy hay 7.500, ¿no? Se triplicó en menos de 100 años. Y aumenta la población mayor de 60 en todo el mundo. En América Latina es el proceso más acelerado. En 2036, por primera vez en la historia, va a haber más mayores de 60 que niños y niñas. Y a nivel mundial, los mayores de 65, que hoy son el 8% de la población, aquí lo graficamos, van a ser el 26% en 2050. Y fíjense la situación en 2100. El color de abajo es de 0 a 14 años, que llegan a casi la mitad en 1950, y a fin de siglo XXI no llegan al 20%. Y este es el proceso de envejecimiento como fenómeno colectivo que les mencionaba. Que no es un problema, es una realidad que va a pasar con la población mundial. Acá hay otra forma de graficarlo por grupos de edad. La de arriba del todo, que es la azul, ven cómo crece respecto de sí misma en proporción a las demás. Y esta para mí es la más clara. La azul es el grupo de 60 años y más. Fíjense cómo crece respecto de sí misma en 50 años, esta de 2000 a 2050, respecto de las otras. De 0 a 9 casi no varía, de 10 a 24 casi no, perdón, de 25 a 59, de 10 a 24 casi no varía tampoco. Esto no significa que no haya más gente, porque la población mundial sí va a seguir creciendo. Lo que no crecen es esos grupos en relación a sí mismos. Entonces, dijimos que es un fenómeno que se llama una transición demográfica. Entonces, este fenómeno se estudia por grupos de países y la forma de medirlo en las ciencias económicas, sobre todo en la CEPAL y en las Naciones Unidas, es por el índice de envejecimiento. Fíjense que hay diferentes niveles, la mayoría de los países del mundo hoy en día están en un envejecimiento incipiente, pero algunos países, entre ellos Uruguay y Puerto Rico, ya están en un proceso de envejecimiento muy avanzado. Este es un mapita que nos muestra la situación en el 2000. Cuanto más rojo, más población mayor de 60. Este es 2015 arriba y esto es 2050 abajo. Y esta es la gráfica que normalmente se utiliza, que es la famosa pirámide demográfica. Pero cuando nuestros hijos estudien economía ya no se va a hablar de pirámide porque va a ser un rectángulo demográfico. A fin de siglo ya va a ser una torre, digamos. Sí, un rascacielos demográfico, ¿no? Y acá les marco en rojo una situación que es muy importante, que es la feminización del envejecimiento. Las mujeres mayores, además, crecen más en proporción que los hombres mayores. Ya sucede ahora y fíjense la relación para 2100, como la proyecta Naciones Unidas. Esto lo dijimos, ese proceso de feminización del envejecimiento es clave. Otros datos, los digo rápidamente. Los hombres de 60 años y más hoy
Este dato a mí me parece interesantísimo. Son el 9% de la población masculina regional. Es decir, que de todos los hombres mayores son el 9%. Y las mujeres, de todas las mujeres mayores, son el 10,7%. En Uruguay, mi país, las mujeres mayores de 60 hoy son el 21,2% de las mujeres. Interesante, ¿no? Ahí, sí. Perdón, cuando hablamos de personas mayores, estamos tomando de 60 mayores o 75 mayores. Acá depende de la gráfica, la mayoría son de 60 y más. Cuando es diferente lo aclaro, pero generalmente de 60 y más. Creo que mostré una por ahí, que no me acuerdo cuál era, que sí se refería a 65. Y es una pregunta interesante, y me adelanto a lo que voy a decir después, porque en Europa, por ejemplo, el único instrumento que se hizo de soft law hasta ahora no hace mención a la edad cronológica. Es como un avance, va más por la edad psíquica y lo deja abierto a los países a que decidan ellos, ¿no? La convención de la OEA, que también vamos a llegar ahí, lo establece en 60, salvo que la ley de los países establezca más. O sea, lo deja abierto. ¿Qué otro dato les quería mostrar acá? Se incrementa en mayor medida el grupo de mujeres mayores de 75 que el grupo de mujeres de 60 a 75. Acá simplemente gráficas. Esto es una gráfica de la situación en el Caribe. De nuevo les muestro en el círculo cómo la población de mujeres, la gráfica de la derecha es mujeres, crece más. Y esta es la situación global. Y ahí en la torta queda clarísimo que más de la mitad va a ser mujeres y gran parte de esa mitad va a ser mayor de 80. Entonces, algunas consecuencias de esta transición demográfica, y no me extiendo más de esto, que de jurídico no tiene mucho. Pero es necesario mencionarlo para tener un panorama de lo que estamos hablando. Se va a acabar el bono demográfico. El bono demográfico es la cuenta que se hace en los países de cuánta gente aporta de la Seguridad Social, cuánta recibe y cómo nos da ese número. Actualmente estamos como en el nivel más favorable de ese bono demográfico. En mi país, en Uruguay, se acabó hace 2 años. Es decir que de ahí en adelante va a ser todo ajustar las tuercas. El fenómeno de las economías envejecidas. Japón fue la primera en los 90 y ahora en 2010 se calculaban 17, ahora debe haber alguna más y para fin de siglo van a ser la mayoría de las poblaciones. Eso se calcula según el consumo de mayores de 60 versus consumo de menores de 18 del producto. Sí, profesor. Eso básicamente parte de la premisa de que la persona que ha llegado a los 60 está recibiendo seguridad pública y claro. Ya no produce. Sí. Ya no produce, meramente está consumiendo. Ese es el cálculo según el paradigma del desarrollo según los números del PBI, exacto. Pero es un indicador. Esta gráfica muestra lo mismo, el índice de dependencia. Fíjense, la masa de 0 a 19 versus de 65 para arriba, aquí sí es de 65. Acá les muestro rápidamente otros mapas, economías envejecidas, 2010, 2040, 2070. Todo esto de Naciones Unidas. Entonces, recapitulamos. Hasta aquí hablamos de envejecimiento como proceso colectivo. ¿Y qué pasa con el envejecimiento como proceso individual? Como dijo el muchacho, todos somos envejecientes. Bueno, es progresivo, del nacimiento a la muerte, ninguno se salva, es inexorable, nadie puede evitarlo. Es diverso, tiene diversas formas de acuerdo a cada persona. Existen brechas de género marcadas fuertemente por la sociedad patriarcal que caracterizó las generaciones anteriores. Y no existe como fenómeno universal, sino que su influencia de acuerdo a la cultura, el ambiente, sociedad y grupos sociales. A mí me interesa mucho un estudio que encontré por ahí de las personas transgénero, que fíjense que mientras la esperanza de vida de la gente no transgénero, la población en general, incluyendo ellos, es 74,3 años en América Latina, la de las personas transgénero oscila entre los 35 y 40.
Es decir, un indicador de cómo el envejecimiento como proceso individual está absolutamente influenciado por el entorno. Y que habíamos dicho también, que la vejez se relaciona, o sea, eso fue, hasta aquí hablamos de envejecimiento, pero vejez como concepto se relaciona con las concepciones sociales, con los roles que le prescribe la sociedad a la persona mayor. Recién la licenciada Belén me decía qué joven que sos hablando de este tema, y a mí me decían eso cuando me eligieron para la comisión de envejecimiento de la American Bar Association, y yo decía, no, jóvenes son ustedes que son jueces en Chicago, salen, se toman un avión, dejan a los nietos, vienen hasta acá, hasta Washington a la reunión y después se van. Yo, capaz que si tuviera que hacer todo eso, no sé si lo hacía. Yo estoy acá a 2 cuadras porque trabajaba en la OEA. Entonces, como la edad cronológica no se condice necesariamente con la fisiológica ni con la psíquica, que es la más importante. Y encontré esta de Pablo Picasso. Cuando dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Decía. Eso tiene que ver con la memoria corta y la memoria larga, que la bala larga con el vejez de todas formas. Yo diría que los comentarios para los abogados, yo sugiero que cuando llegue una idea, escriba rápido, porque eso tiene mucho que ver con Alzheimer y sí. Y si tiene el concepto en la mente, mire, apúntelo, porque a lo mejor no vuelve. Solo momento. De repente para estas intervenciones podemos habilitar micrófono. Todavía no, pero cuando haya una próxima podemos pasar el micrófono para compartir con toda la sala. Pero gracias por las intervenciones. Cada vez que quieran, por favor, adelante. Entonces, vuelvo a lo del principio. La vejez como construcción social. Y acá les pongo mitos, prejuicios y estereotipos por doquier. Identificada tradicionalmente como una etapa de carencias de todo tipo, económicas, físicas y sociales. Las primeras expresadas en problemas de ingresos, las segundas en falta de autonomía y las terceras en ausencia de roles sociales que desempeñar. Esta es una frase de una amiga y la principal especialista sobre el tema, que les recomiendo leer sus artículos, que es Sandra Juanchuan, de la CEPAL. Mitos del envejecimiento. Sabemos de memoria, los percibimos, la vejez como enfermedad, que los viejos se vuelven niños, que las personas mayores son una carga y no producen, que significa pérdidas, como decían en la frase de Sandra, carencias, ser dependiente, ser mayor es ser dependiente, no poseen saberes útiles, es feo, no tienen vida sexual, compiten con otras generaciones por los espacios, etc. Tenía un videíto lindo sobre eso, pero es un poco largo, me parece. Igual voy a pasar otros videos. ¿Por qué menciono estos mitos? Porque los prejuicios y estereotipos son la base de la discriminación. Y son parte de un círculo vicioso, porque esos mitos y preconceptos influyen en la actitud hacia las personas, en la familia, en las instituciones, en las políticas públicas y a veces en la propia persona mayor hacia sí misma. Y eso se refleja en este paradigma asistencialista, familista y paternalista que rigió el tema históricamente. Y cuando las instituciones y las políticas, quizás con las mejores intenciones, levantan esas concepciones, vuelven a girar la rueda. Y el resultado del paradigma tradicional en la vejez es la discriminación de las personas mayores. En los ámbitos laborales, fíjese, 63% de personas mayores identificaron alguna clase de discriminación cotidiana en el trabajo. Estudio de OIT. Bueno, y ese mismo estudio identifica discriminación en selección y políticas de retiros y reducción de personal de empresas y del Estado. Pobreza. Menos del 40% de las personas mayores reciben pensiones en América Latina. Desigualdad de acceso a sistemas sanitarios. Los sistemas de salud se enfocan, bueno, en otros temas, pero cuando se trata de la vejez es a recibir a las personas mayores en una etapa avanzada de su enfermedad y no en el envejecimiento activo y saludable como política de prevención.
Hay dificultades en el acceso a los medicamentos y los cuidados paliativos, centros de cuidado a largo plazo en general inadecuados, de baja calidad, violencia y maltrato. Hay numerosas, en todos los países que hay instituciones de derechos humanos, hay denuncias de violaciones a los derechos humanos de las personas mayores en centros de cuidado de largo plazo. Y falta de información. Acá pegué algunas noticias que leí hace poco. La primera es en Uruguay, en mi país. Las muertes de los adultos mayores que nadie percibe. Lo interesante de la noticia es que entrevistan al jefe de bomberos que dice que el 50% de su trabajo no es apagar fuegos, sino romper puertas para sacar gente que muere sola. Su gran mayoría mayores. La segunda, fíjense, es de la semana pasada, huracán Irma, Washington Post. Ahí abajo no se lee, pero dice que los movían hacia el norte y les decían que se iban on vacation. Ni la noticia ni nadie lo condena, pero yo creo que desde el estándar de derecho la infantilización de la persona es incluso hasta una forma de violencia. Y fue con la mejor intención, porque no es que le querían hacer daño, lo quería sacar del huracán. Y el periodista quería transmitir el testimonio. Nadie lo hizo con mala intención. Pero es un ejemplo de los prejuicios y la concepción. Bueno, esta es de The Economist, Age Invaders. Ya, pum. Y caen en un paraguas, como que vienen de otro planeta y caen en este. Igual el artículo este está bueno, voy a quebrar una lanza, porque si bien, yo creo que juegan con eso y después promueven una visión de equidad y de que hay que atender a esta situación. No quiero prender fuego a The Economist acá porque el artículo está bueno, pero juegan con eso. Y esta de abajo es del país de Madrid, basta amarrar a los pacientes, la práctica de amarrar a las personas a la cama sin consentimiento. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir al derecho. El paradigma de derechos. Derechos versus necesidades. Inclusión versus asistencia. Una visión de derechos humanos promueve el empoderamiento de las personas mayores y una sociedad integrada desde el punto de vista de la edad. Implica que las personas mayores son sujetos de derecho y no solamente beneficiarios. Por tanto, disfrutan de garantías y tienen ciertas responsabilidades respecto de sí misma, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Acá volví a citar a Sandra Juanchoan de CEPAL. No es un descubrimiento el enfoque de derechos, ha pasado con respecto a otros grupos sociales. Incluso para ensayar una mirada de una perspectiva de edad no hay que inventar mucho, podemos agarrar una perspectiva de género y cambiar la palabrita mujer por edad y hombre por resto de la población y ahí nos da cómo va a ser una perspectiva de edad en políticas públicas. Algo que parece obvio se está hace décadas impulsando desde el derecho internacional. Se impulsan procesos de autonomía, el valor de las personas mayores al desarrollo, las oportunidades para desarrollarse como individuos y la oportunidad para contribuir a su sociedad. Y se promueve un tratamiento especial en razón de la edad. Obviamente este paradigma, las dos caras de la moneda que hablaba Eddie Olivera hace un rato, no significa dejar de reconocer que hay gente que pueda necesitar asistencia o cuidados, sino que significa que además de reconocer y potenciar eso y de nivelar la discriminación y las inequidades, el Estado tiene que reconocer la contribución al desarrollo. Y para hacer eso lo tiene que hacer desde el derecho. El principio clave de este tema es el principio de igualdad, el derecho de igualdad y no discriminación en la vejez. En todos los instrumentos iniciales de derechos humanos se menciona la prohibición de discriminación en sus dos facetas, positiva y negativa, o sea, abstenerse de diferencias arbitrarias y a su vez adoptar medidas para facilitar esa igualdad, pero en ninguno de esos instrumentos se menciona la edad. Se menciona religión, raza, bla, 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 pero en ninguno menciona la edad. Entonces se va dando una movida que empieza en 1948. Argentina fue el país líder históricamente en este tema a nivel de Naciones Unidas y junto con Argentina, Latinoamérica, pero Argentina como país, ustedes saben que en Naciones Unidas la dinámica es como en cualquier congreso, tiene que venir uno con un tema y empujar. La primera propuesta fue de Argentina del 1948 para lograr algún tipo de declaración, pero ahí el mundo estaba en otra cosa, posguerra, esto, lo otro,
al cajón. Entonces, siguió generándose esta mirada de derechos y a través de los órganos de tratados y otros mecanismos de Naciones Unidas, de soft law, se fue pujando hacia ahí. El Comité de Derechos Humanos, que ya no existe, de 2006, ahora ese Consejo, dijo: no toda diferenciación de trato constituirá discriminación si los criterios son razonables, objetivos y lo que persigue es lograr un propósito legítimo. A partir de ahí hay consenso que los 5 pasos para eliminar la discriminación son la eliminación de barreras legales e institucionales, la prohibición legal y la sanción de la discriminación por edad, las medidas especiales y acción positiva, que estas, como en otros grupos, tienen que ser temporales porque son simplemente para igualar el terreno, los ajustes razonables y la toma de conciencia. Ajuste razonable, que es un concepto que surge en los Estados Unidos con la ley de discapacidad y después lo toma la Convención de Discapacidad. Entonces se sigue moviendo, la sociedad civil organizada. Se hace una Asamblea Mundial de Envejecimiento en 1982 en Viena. Ahí se saca una declaración que sale un poquito tímida, aunque reafirman que todos los derechos fundamentales se aplican a las personas. No deja de ser una resolución de la Asamblea General de la ONU y con varios países votando en contra. En 2002, la principal conferencia, y que a partir de ahí fue como la Biblia del tema a nivel internacional, fue la de Madrid. Y ahí se hizo el Plan de Acción Internacional de Madrid. Y a nivel regional se hicieron planes de acción regionales, en nuestra región de Brasilia. Y ahí, con especial atención a los países en desarrollo, definió temas centrales: la realización y garantía de los derechos humanos y la eliminación de toda forma de discriminación, pero ya con pautas concretas de cómo, caso a caso, eso se va atendiendo. Sin embargo, no tuvo muchos efectos a nivel de implementación este plan. A nivel de ONU, llegamos a 1991, hubo una propuesta inicial que fue de República Dominicana, ahí Latinoamérica siempre a la vanguardia en este tema, que no prosperó, que ya proponía hablar de derechos humanos. Fue de República Dominicana, pero entre los patrocinantes estaban casi todos los estados latinoamericanos y algún otro del mundo. Entonces, por consenso, sale una resolución que se llama los Principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad. No habla de derechos, habla de principios en base a 5 temas: independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Pero vemos como todo en el derecho internacional va avanzando de a poquito. Ya estamos hablando de participación, ya estamos hablando de autorrealización. Otra herramienta desde el derecho internacional para promover el tema: los tratados de derechos humanos y sus órganos de supervisión. Ustedes saben, los tratados tienen un comité que evalúa la implementación año a año y hace recomendaciones según el derecho. Sobre los tratados generales y la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya se preveía el derecho a la seguridad social y sobre eso hubo varios casos respecto al tema de pensiones. Ahora, los primeros tratados que introducen el tema de la edad como factor de discriminación son el Tratado de la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Trabajadores Migratorios y sus familiares y la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Al estar ese factor de discriminación previsto en el texto, los comités adoptan el tema y se expresan. Estas expresiones sí que fueron importantes. No se ve mucho, yo copié y pegué de una publicación de Naciones Unidas ahí, pero esta es la observación general número 6 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya habla de la igualdad para hombres y mujeres mayores, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la familia, nivel de vida adecuado, salud física y mental y derecho a la educación y cultura. Y aquí en la educación incluye por primera vez las dos caras: el derecho a recibir y el derecho a transmitir conocimiento. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General 27, esta es la más completita, tiene una parte general muy amplia, pero va de lleno a los estereotipos contra la mujer mayor, formas de eliminar la violencia contra la mujer mayor, las medidas para promover la participación de la mujer mayor, y bueno, luego lo general: trabajo, salud, empoderamiento económico, beneficios sociales, mujeres rurales y matrimonio y vida familiar. Pero como ven,
también a través de los órganos de tratado, el tema cada vez más fuerte se toma en cuenta. Y a nivel de Naciones Unidas, el momento más culminante, también por propuesta de Latinoamérica y de Argentina, se crea el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento de Naciones Unidas, que varias veces quisieron que deje de funcionar, pero sigue sobreviviendo ahí, ya va a 8 reuniones, este año también. Es una ocasión muy interesante para quienes les guste el derecho internacional, ir a esas sesiones o seguirlas por internet. Todas las grabaciones están online en la web de la ONU. Es un foro muy amplio, aunque en todas y cada una de las discusiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, fíjense, en la resolución que lo crean, ahí los países latinoamericanos decían, hagamos un grupo para negociar una convención. Y ahí los otros que no quieren una convención decían, no, wow, pará. Hagamos un grupo para considerar la viabilidad de quizá de repente. Entonces, el consenso se crea este grupo y ahí tiene, estudiar la viabilidad, cuándo corresponda, Y en cada sesión surge bien claro la posición de los países a favor y en contra. Los que quieren un tratado internacional específico para romper con esta dispersión normativa que hay, conceptos que ya están dispersos por una serie de instrumentos de soft law, pero no están en ningún tratado. Y otros que consideran que hay que concentrarse en la implementación. Si quieren les leo la declaración de Estados Unidos en la última votación. Dice, las personas mayores tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona. Un nuevo instrumento internacional como una convención no necesariamente proporcionaría protección adicional. Por otra parte, la negociación requerirá nuevos recursos humanos y monetarios. Teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias que las Naciones Unidas, los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil enfrentan actualmente, embarcarse en este curso de acción desviaría inevitablemente los recursos de atención de las necesidades más inmediatas y concretas de las personas mayores. Otro órgano de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, el que era el comité, trató este tema en la resolución 2123. Exhortó a los estados a considerar adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación. Esto también fue una movida de los estados que quieren una convención y otros que apoyan el tema. Sin embargo, no se habla de tratado, se habla de hacer una consulta. Hace una consulta a la Secretaría de Naciones Unidas, responden 30 y tantos países, muchos, casi todos de Latinoamérica responden en términos favorables, que quieren una convención, y algunos, los que se suelen oponer, contestaron de por qué no hay que terminar con este tema. Y el alto comisionado concluye que ni en la redacción de los instrumentos de derechos humanos existentes, ni en la práctica de los órganos y los mecanismos de derechos humanos se ha prestado la suficiente atención a una serie de cuestiones de derechos humanos que son particularmente importantes para las personas mayores. Y ahora ya estamos acá hace un par de años. Así que la conclusión sigue siendo esa a nivel de Naciones Unidas. Y por último, hacer referencia en el marco de ONU a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Ustedes saben que en el sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos están los tratados de derechos humanos, pero también están los procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales los crea el Consejo de Derechos Humanos, los crean los Estados miembros, pero no obedecen a ningún tratado y pueden ser temáticos o de país. El tema del envejecimiento y la vejez se trató en algunos pronunciamientos de estos procedimientos especiales, que generalmente son relatores especiales o expertos independientes. Por ejemplo, sobre el tema de acceso a los medicamentos, sobre las pensiones no contributivas, pero acá hay un gran avance que se da en 2013, que se crea la figura del experto independiente sobre el disfrute de los derechos humanos por las personas de edad. Y en 2014 se elige una señora chilena, Rosa Kornfeld, que ya está ejerciendo ese mandato. Esto fue un gran avance. Estados Unidos aprovechó la votación esta para proponer eliminar el grupo de trabajo, porque ya era como mucha cosa. Y por suerte sobrevivió el grupo de trabajo. Pero para que vean que en cada momento que el tema sale hay mucha resistencia internacional y todavía no hay consenso. También les invito a ver los reportes de la experta independiente. Y por último, hay normas temáticas, convenios de la OIT de todo tipo, normas de derecho internacional humanitario y conferencias de derecho internacional privado. Incluso hay una para temas de conflicto de leyes de personas adultas del año 2000.
A lo que voy, es una dispersión normativa total. Entonces los órganos jurisdiccionales y los mecanismos a nivel regional tuvieron que trabajar con lo que tenían, pero principalmente en vista de esta evolución de la concepción jurídica, que es un consenso emergente cada vez más fuerte, y que ya no es solo Latinoamérica, porque varios países de Europa, de África y de Asia lo apoyan, por vía jurisdiccional se fue interpretando con una mirada de derechos. Entonces, en Europa, saben que tiene el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. El comité que sigue la Carta Social hizo varias interpretaciones a favor de las personas mayores y la interpretación amplia del derecho a la seguridad social. También interpreta que el artículo 23 de la Carta Social los protege contra la discriminación en ámbito de salud, laboral, etc. Y fíjense qué interesante. La interpretación que se hace por la Corte de Derechos Humanos, claro, como no tiene un tratado específico, pero consciente de la evolución del tema, echan mano al Convenio Europeo de Derechos Humanos y en casos individuales se interpretan con el nuevo paradigma. Está el caso de Dodov versus Bulgaria. Desaparece un paciente con Alzheimer de una casa de cuidado y denuncia a la parte por negligencia del staff, que la policía no tomó medidas para buscar a la persona, que la investigación no terminó en sanciones, y la Corte dice, acá se violó el derecho a la vida, y sanciona el Estado. En la parte de la policía no sancionó el Estado, pero en lo de no asegurar al Estado los debidos cuidados, con los instrumentos que tiene la Corte, sanciona el Estado. Hay otra, por ejemplo, tengo varias, pero no quiero aburrir. Prohibición de tratamiento degradante contra Turquía, una persona, a ver a qué edad, 71 años, lo obligan a hacer servicio militar obligatorio en Turquía, con el mismo tratamiento que las personas de 20 años. Bueno, demanda, que la salud, etcétera, etcétera, y ahí la Corte, hay violación del artículo 3, prohibición de trato inhumano degradante y del derecho a un efectivo remedio. Duración excesiva de los procedimientos judiciales, derecho al debido proceso, artículo 6. El señor, 81 años, a los 71 había empezado un proceso, siempre que la llamaron, bueno, estoy traduciendo mientras leo, pero había viajes largos, que se cansaba mucho, fue a todas las audiencias, siempre que le pidieron información se la dio, nunca causó retardo innecesario. Bueno, en 10 años no se solucionó, la Corte dijo, acá se violó el derecho al debido proceso. Debería haber aplicado, the Polish courts should have displayed particular diligence in handling her case. También acceso a la justicia, procesos para quitarle la capacidad legal a una señora y su hija. La acusación ante la Corte es que no fueron notificadas ni escuchadas ante un juez. Acá es obvio, entró y ya salió, violación de debido proceso. Suicidio asistido, bien que interesante contra Suiza. Una señora mayor que quería terminar su vida, pero no estaba sufriendo de una enfermedad clínica. No había podido obtener del gobierno suizo el permiso para que le dieran la dosis del medicamento necesario. Y ahí la Corte dijo que hubo una violación del derecho al respeto de la vida privada. Controversial, pero ahí tienen la aplicación aplicado al tema de la Corte Europea. Otro contra Suiza, rechazo de una compañía de seguros de pagarle los costos médicos en una operación de cambio de sexo. La ley pedía una espera de 2 años para que la persona reconsiderara antes que la compañía pague la operación. Esta persona que dijo que a los años 40 se dio cuenta de esa situación, pero había aceptado toda la vida las responsabilidades de padre y marido hasta que murió la mujer de cáncer. Y que esta espera innecesaria a sus 67 años le causó sufrimientos e incluso considerar el suicidio. Ahí la Corte también dijo que hubo violación del derecho de vida familiar y privada al prohibir su derecho a determinar la identidad sexual, de género, perdón,
y que tendría que haber un balance justo entre los intereses de la compañía de seguro y de la persona. Bueno, a otra señora que para reducir costos se estaba haciendo muy caro el tratamiento. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo, Eddie? 25 más. Ah, termino antes, pero pasa que me gustan los casos porque son entretenidos. Sí. No más entretenido que los órganos de tratado y eso. Mire, una pregunta. Sí. En caso de la imposición de pena ¿verdad? A los demandantes, se habla y ellos cumplen con la... Estos son casos que llegan a la Corte después que se agotaron los recursos nacionales. Entonces la Corte recomienda y sanciona al Estado. Yo acá no pegué la resolución tan detallada porque estoy en lo conceptual del derecho y el caso, pero no te podría decir en cada caso que... Debe ser económica la situación. Exacto. Si alguna. Sí, que estas Cortes a veces también recomiendan medidas de política pública o son antecedentes fuertes. Bueno, señora, 71 años, movilidad limitada, se queja de que la autoridad local le reduce el cuidado semanal. En lugar de tener una persona ayudándole a ir al baño de noche, era más barato ponerle incontinence pads y sábanas absorbentes. Ella dijo que no lo necesitaba, que era injustificado y desproporcionada, una interferencia desproporcionada con su vida privada y que la expuso a una situación indigna. Y ahí la Corte dijo acá violación al derecho de vida privada y familiar. Bueno, otra persona transexual de 68 años pidió la pensión de jubilación desde los 60, que es la edad para la mujer. Le dijeron que no, 65, que es la edad para los hombres. También ahí la Corte interpreta que se viola el derecho a la vida privada y familiar. A esto voy, tiene que hacer a veces la Corte una interpretación. No hay un instrumento que diga, estas personas tienen derecho a lo mismo. Libertad de expresión, esta es buenísima. Una nurse geriátrica hace una demanda criminal contra la clínica por los malos tratos a los pacientes. Entonces la clínica la demanda a ella y va a ella procesada por difamación. Y ahí la Corte tiene que echar mano al derecho de libre expresión, artículo 10. Pero la Corte no iba al derecho de libre expresión. La Corte en su fundamento lo que dice es que se tendría que haber hecho un balance justo entre la reputación del empleador y el interés de la persona que está sufriendo esos tratos. Es decir, que la Corte ahí echó mano al derecho de libertad de expresión para sancionar al Estado, pero no estaba sancionando la libertad de expresión. Estaba sancionando que no había una política de... Bueno. Acá, para que no vean que es tan benévola la Corte, estas eran dos hermanas, vivieron juntas 30 años, heredaron la casa de los padres y se hicieron un testamento entre ellas de que la que muriera primero heredaba, la otra la heredaba. Pero se enteraron que ahí tenían que pagar un impuesto altísimo a las herencias. Pero había una ley que no le daba ese impuesto a las parejas casadas o en unión civil. Acá dijeron discriminación. Y ahí la Corte, que vieron que no es tan benévola, les dijo no se puede comparar un matrimonio o una unión civil a las hermanas. Y ahí les rechazó el caso y no sancionó, en este caso, al Reino Unido. Bueno, disculpen y disculpe, señor moderador, que me extendí en este análisis de caso, pero a lo que voy. A nivel regional, este movimiento internacional influye en la política pública. Todavía no ha logrado plasmarse en Europa en un tratado, pero vaya que sí está esa conciencia. Hay una recomendación, que esta se las recomiendo mucho, sobre la promoción de los derechos humanos de las personas mayores de 2014. A raíz de todos estos casos, el Consejo de Europa, que es una organización de 47 estados de Europa, para temas de derechos humanos, etc., toma estos casos y otros conceptos y los avances que hay en el derecho internacional y le recomienda a los estados, en un documento de soft law,
derecho por derecho en las medidas que tienen que adoptar. Un lenguaje de consenso, en algunos casos un poco vago, pero es muy buen instrumento y aparte que en cada derecho especifica con casos prácticos de países. Si el derecho al trabajo, bueno, España tiene tal ley, Portugal tiene tal otra. Es una linda referencia para comparar las prácticas nacionales con lo que recomienda el Consejo de Europa. Sí. Aparte de las alegaciones económicas, ¿qué otros argumentos utilizan los países que no están de acuerdo en mover esto a unos tratados o a una ley un poco más firme? ¿Cuáles son los argumentos que tienen para oponerse? Y que hay duplicación. Lo que pasa que, hasta qué punto es retórica o realidad, pero que hay duplicación de instrumentos, que ya existe el grupo de trabajo, que el problema está en la implementación de los tratados que ya existen, ese es el principal, y no en la falta de tratados. Pero como vimos en el caso europeo, que era el punto que yo quería decir, no es solo un tema de implementación. Ahí hay vacíos normativos claros, y la Corte tiene que usar la imaginación, y yo leí algunos pocos, pero hay muchos más, y hay muchos más en otros temas, y en otros temas sí se legisló. Porque existen las leyes de personas con discapacidad o migrantes o de trabajo en que se reconoció ese vacío normativo y se legisló a nivel internacional. Ese es el argumento de los que están a favor. Y además está esa necesidad, influida por toda la evolución, la transición demográfica que hablamos antes, de reivindicar el rol de estas personas en el desarrollo. Dejar de verlas como un pasivo que está ahí para atender y ver cómo esa persona también se reivindica su rol en la sociedad. Entonces, el derecho internacional como herramienta para eso. Además que hay algunos países que históricamente no creen en los derechos humanos, que son excepcionales y no les aplican las normas internacionales. Y no solo con este tratado, con ningún otro. Bueno, ahí les conté la recomendación europea y se las recomiendo. África fue un poco por el mismo camino. Primero le erró al bizcochazo porque dijo vamos a hacer, siguiendo a la disposición de la carta, que está bueno que menciona a la persona de edad, pero la equipara con los minusválidos, dice ahí. Entonces hay un error de enfoque, ¿no? Porque es una visión asistencialista. Entonces crearon un grupo de trabajo para hacer un protocolo a esta carta que era para los dos grupos. Y luego, con buen criterio, los separaron. Y lograron hace poco tener un protocolo adicional a la Carta para los derechos de las personas mayores. Es interesante porque tiene temas de prácticas tradicionales y a mí me llama la atención que también establece un artículo de deberes de las personas mayores, incluyendo pasar conocimiento y sabiduría a nuevas generaciones, mediar en conflictos y facilitar la solidaridad intergeneracional en las familias y comunidades. Esto me pareció muy interesante y solo se ve en este texto africano. Y ahora llegamos a América. Y este es el tema, como decía en la introducción, que a mí me trajo al asunto, que es el trabajo en el marco de la OEA, ¿no? Ustedes saben que existe la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. No contienen, igual que los otros instrumentos de derechos humanos generales, mencionan la edad como factor de discriminación. Y ahí la Comisión y la Corte Interamericana echaron mano al derecho de seguridad social para interpretar en algunos casos disposiciones de violación de derechos humanos de personas mayores. Los casos de 5 pensionistas versus Perú, Acevedo Buendía de Perú y Amílcar Menéndez, etcétera, con Argentina. Hay una norma, así como Europa tiene la Carta Social, nosotros tenemos el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana, es sobre derechos económicos, sociales y culturales, y ahí hablaba de protección y asistencia de los ancianos. Ya ven que ahí está el paradigma de aquella época por donde lo mires. Incluso estimula la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida, todavía con el enfoque caritativo de principios de año, ¿no? Y en algunas resoluciones de la Asamblea General de la OEA se me echó el tema, al igual que en la ONU. Pero este es el momento cúspide, no solo en la OEA, sino a nivel mundial. Los estados americanos, de nuevo, lideran el tema. Como lideraron con la primera convención de discapacidad, ahora dimos este paso y tenemos una convención interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Voy a sacar el texto de la convención porque
algunas partes vale la pena leer. Aparte está muy chiquita la letra ahí, yo les cuento. Y voy redondeando, Eddie. ¿No? ¿Cómo estoy? ¿Sí? ¿Te quedan 10 más o menos? Muy bien. Quiero que de ellas en las cortes internacionales. No, esta convención tiene impacto normativo, obviamente, para los países que la firman y ratifican. Ya van 6 firmas y 4 ratificaciones. Se aprobó en tiempo récord y se está ratificando, creo yo, en tiempo récord. Aborda la autonomía de la persona como foco, enfatiza la dimensión de género e incorpora temas que previamente eran tratados de manera marginal, como el abuso y maltrato y la situación de las personas mayores que reciben cuidados de forma permanente e institucional. Trata todos los derechos humanos, pero en estos casos específicos hay artículos que tienen 7 incisos. O sea, va derecho a esos casos de derecho a la salud, cuidado, protección contra el maltrato, inclusión de las personas, participación en procesos políticos. La verdad que es un instrumento completísimo. Es una moderna herramienta educativa y de sensibilización para el reconocimiento de derechos específicos de todas las personas mayores. Reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud y seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. Reconoce la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza. No me quiero extender, les recomiendo mucho que la busquen en internet, es un instrumento muy completo, tiene definiciones que no tiene otros instrumentos. Por ejemplo, vejez, 2 puntos, construcción social. O sea, de lo que hablábamos antes, ¿no? Ellos ya tienen ese paradigma incorporado. Hay derechos emergentes a la vida y dignidad, a la independencia y autonomía, a los cuidados de largo plazo. Hay nuevas interpretaciones de derechos vigentes, igualdad y no discriminación por razones de edad, la base. Consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, fundamental, este es bien detallado. Seguridad y vida sin violencia, derecho al trabajo, salud, acceso a la justicia, a educación, medio ambiente sano, derecho a la recreación, esparcimiento y deporte, derecho a la accesibilidad, movilidad personal, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Bueno, podría extenderme más en detalle sobre la convención, pero no nos queda mucho tiempo. Yo lo que quiero decir en este módulo 3 y el módulo 4 creo que se lo dejo directo a los especialistas locales porque eran unas breves apreciaciones sobre la ley que seguro la van a decir mejor que yo, pero lo que decimos al principio, los prejuicios son la base de la discriminación e impregnan las políticas públicas y el derecho los reproduce y los multiplica y ese círculo es de no acabar. Ahora tenemos el derecho que reconoce el nuevo paradigma y las políticas públicas en los países que ratificaron la Convención están tomando el paradigma y aplicando acciones según manda la Convención. O sea que tiene resultados. Incluso yo creo que tiene impacto para los países que no la ratifican, porque ya el mundo sabe que hay un tratado sobre este tema. Así como yo estuve un rato leyendo lo que pasa en Europa y África, en Europa y África hablan de que acá hay una convención. Recapitulamos. Existe un nuevo paradigma basado en los derechos. Derecho versus necesidades, inclusión versus asistencia. Durante mucho tiempo, el derecho internacional omitió la edad como factor de discriminación y mantuvo un enfoque asistencialista. Existió paralelamente un movimiento, sobre todo de soft law, de órgano de tratado, de Asamblea General, del Consejo de Derechos Humanos, de cortes internacionales, hasta el momento cúspide, que es el grupo de trabajo de la ONU, la relatora independiente, la experta independiente de la ONU y la Convención Americana. Luego la recomendación europea y la Carta Africana, que todavía no tiene ninguna firma. Esta evolución permea a países que se oponen al tema, también les digo. En la American Bar Association hubo una declaración, creo que de Chicago le llamaron, que insta a su gobierno, el Departamento de Estado, a de una vez apoyar las discusiones a nivel global y a nivel de la OEA. Eso fue en la época que en la OEA se estaba negociando, ahora ya terminó, para tener una convención. Es decir, que los propios profesionales, a través de la American Bar Association, se influyeron por esto.
Ahora rápidamente les digo ejemplos prácticos a nivel nacional, y acá hago foco en mi país. Primera medida, apoyar el movimiento internacional, firmar la convención, participar activamente de su preparación, establecer una institución rectora en el tema, que la tenemos por suerte hace unos años. Después de ese presidente tan maravilloso, Uruguay no se podía negar a eso. Sí, ahora su esposa es la vicepresidenta ahora. Sí, por suerte el Uruguay siempre tuvo una mirada progresista de las cosas, incluso antes de Pepe Mujica, pero sí que él le dio un impulso a la mirada de derechos. Cuando fuimos al colegio universitario, yo vengo de Uruguay, ¿saben algo de Uruguay? Dicen, sí, legalizaron la marihuana, grita uno del fondo. Así que impactó. Le dije, profesor, cambiamos de tema, cerramos, abrimos. 17 años, ¿qué tenían? Una pregunta, Sí. ¿Qué países de América no participaron en la convención? Sí, Estados Unidos, Canadá, bueno, Cuba porque está fuera de la OEA. Y bueno, no sé, algún caribeño debe haber habido. Haití participó. No la firmó. No, Estados Unidos y Canadá incluso pusieron reservas. Sí, Estados Unidos. Reservas fuertes, las dejaron. Pero hay que valorar también que no la votaron en contra. Acá, Estados Unidos se ha opuesto sistemáticamente a la negociación de nuevos instrumentos jurídicamente vinculantes sobre los derechos de las personas mayores. Reiteramos nuestras ya invertebradas reservas e inquietudes con respecto a este ejercicio. Sí. Y la convención que de él resulte. O sea, cada vez que venimos decimos lo mismo. Queremos decir que lo dijimos siempre. ¿Cuál es la percepción, la razón? La percepción, y es una tendencia que en el marco de la OEA por lo menos fue histórica, ¿no? Estados Unidos no fue parte ni de la Comisión Interamericana, ni de los tratados de derecho, en la ONU tampoco. Algunos le llaman el excepcionalismo americano, ¿sí? Pero sí, pero si no creemos que sea necesaria una convención para garantizar que los derechos humanos de las personas mayores sean protegidos. Estados Unidos considera que, en lugar de promover este nuevo instrumento, sería mejor que la OEA y sus Estados miembros dedicaran sus recursos a identificar medidas prácticas que los gobiernos de las Américas podrían adoptar para combatir la discriminación contra las personas mayores, incluidas prácticas óptimas en formas de leyes nacionales y una mejor implementación de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Sigue. Sí, señora. En esa evolución normativa, tanto global como regional, en el contexto que es pertinente a tal grado en Puerto Rico, de crisis fiscales y deuda pública impagable y su forma de afectar el bienestar de la tercera edad, sobre todo los pensionados. ¿Hay algo que, por ejemplo, en la experiencia de Argentina, esta normativa haya tenido algún freno en ese sentido? ¿Usted se refiere a la normativa de pensiones que...? No, a la normativa de tener... Claro, la convención promueve una mirada, es como el puntapié inicial para una mirada que rompa con el paradigma tradicional del desarrollo en cuanto a indicadores de PBI y de que lo cierren los números, ¿no? Y centrarse más en otros aspectos, como por ejemplo que la gente tenga, no sé, humedad o no en la casa y que pueda caminar por el parque y estar seguro. O sea, hay toda una tendencia a medir el progreso social con otra óptica que no sea el PBI y las cuentas públicas, porque aparte de este proceso de envejecimiento, y por eso yo empecé con énfasis ahí la presentación, gran parte del fundamento es la transición demográfica que va a haber. En Uruguay ya se acabó el bono demográfico y ya se habla de subir la edad de jubilación. Pero eso es como agregar un agujero al cinturón para adelgazar. Te va a entrar un par de años más, en algún momento va a haber que cambiar la estrategia. Yo no tengo la respuesta y en los países todavía no la ha habido, pero sí que ha habido políticas públicas
para promover ese paradigma. Acá la parte de acceso a la justicia quizás la paso porque va a ser... les resumo, hubo leyes y hay medidas afirmativas de acceso a la justicia para romper con las barreras, pero ahora a ese propósito, por ejemplo, en Uruguay, en este marco y en base a la Convención, tenemos el segundo Plan Nacional de Envejecimiento, con perspectiva de derecho, perspectiva de género, perspectiva integral sobre las personas mayores, participan todos los órganos del Estado y la sociedad civil, perspectiva de curso de vida, no solamente tratar la vejez como aislada, visión positiva y no deficitaria del envejecimiento, heterogénea, etc. Fíjense, este es el Sistema Nacional de Cuidados, que a mí no digo que solucione todo, incluso enfatiza los cuidados, lo cual no es el enfoque completo, pero fíjense, dice personas con discapacidad en situación de dependencia. Primera frase, no todas las personas con discapacidad son dependientes, punto. Y ahí empieza a decir lo que iba a decir. Personas mayores en situación de dependencia. No todas las personas mayores son dependientes, punto. Sin embargo, el Estado... O sea, hay medidas que el Estado ya está implementando para tratar de atender esa situación. Acá hay, por ejemplo, esto es un plan de inclusión digital, que lo hacen incluso como hay un plan para que todos los niños tengan su laptop en la escuela, ahora está este plan para que todos los adultos tengan su tablet y se pongan a internet, y las capacitaciones son juntos con los niños, aprenden cosas. La de abajo la saqué en la esquina de casa, el turismo, un derecho de todos. Se promueve no la vejez como una preparación para la muerte, sino como una etapa más, en la cual, entre otros derechos, hay derecho al turismo y el Estado se mete ahí para proporcionarlo. Y la sensibilización. ¿Puedo pasar un video, Eddie? Sí. Sí. ¿Cuál paso? Cachita, que fue el éxito principal en las clases de ayer. La estrella. Fue la estrella. Nos vamos con Cachita. Me recuerdo una niña fuerte, pero tímida. Una chica común, llena de fantasías. Recién a mis 35 años comencé a dudar de lo que sentía, de la mujer que era. Cuando conocí a Cachita, mi vida cambió para siempre. Para siempre, con ella a mi lado. Las palabras más hermosas que escuché son el sí acepto del día que nos casamos. Soy quien quiero ser. Es una campaña nacional de buen trato hacia las personas mayores. Es curioso que el Estado te esté diciendo que seas quien quieras ser y no diciendo qué tenés que ser, ¿no? Esto es otro ejemplo de medidas de creación de conciencia que los estados han empezado a adoptar también. No digo que la convención vino con todas las respuestas y es la causa de esto. Esto capaz que ya se iba a hacer sin convención, puede ser. Pero sí que es una herramienta más para fomentar este cambio de visión y de paradigma. Yo voy a ir redondeando por ahí porque se acaba el tiempo y tenemos especialistas en la ley local y sus implicancias, pero estoy disponible también para cualquier duda y seguir participando de la discusión. Sí, tengo una pregunta y sí. ¿Tendrá usted algún tipo de esperanza quizás en la próxima década, en las Naciones Unidas, quizás se pueda adoptar también algún tipo de protocolo facultativo adicional respecto? Yo creo que es el tema del futuro. Así como en el 70 alguno dijo igualdad de género y le dijeron estás loco, ahora estamos en esa etapa. Yo creo que se va a venir sí o sí alguna clase de instrumento vinculante en Naciones Unidas. Porque ya se viene intentando desde el 90. Primero se intentó y salió una declaración que no hablaba de derecho, hablaba de principio. Después se volvió a intentar, salió una resolución de la Asamblea General con 5 votos en contra. Que es bastante porque muestra que no hay consenso. Y yo creo que en algún momento se va a llegar a lograr esos consensos.